Capítulo 11. Locura lunar. El día siguiente había sido memorable para Harry y sus amigos. Encantamientos. Nuevamente había sido interesante aprender encantamientos de invisibilidad. Harry y muchos de los da habían recibido puntos de la casa por realizar fácilmente los encantamientos de desilusión. La herbología se había convertido en un desafío, ya que trabajaban con plantas cada vez más peligrosas, como los Slumber Stools, que parecían una gran cantidad de hongos, pero en realidad había una planta que, como mecanismo de defensa, emitía una columna de polen que pondría a alguien a dormir una semana. Lo que hizo que la lección fuera aún más difícil fue que el tentacular venenoso que también crecía en el invernadero era bastante travieso y te atrapaba inesperadamente. Pero pronto llegó el momento de su primera lección de pociones éxtasis. Harry y Hermione prácticamente habían corrido al calabozo para asegurarse de llegar temprano, no queriendo molestar a Snape en la primera lección. Snape había llegado al salón de clases de pociones un momento después que ellos y los miró y entró a zancadas a su salón de clases sin decir una palabra, pero pronto llegó toda la clase de éxtasis. Incluidos él y Hermione estaban Daphne Greengrass, Theodore Nott, Draco Malfoy, Blaise Zabini y Pansy Parkinson de Slytherin House. Harry sonrió al ver que Crabbe y Goyle obviamente no obtuvieron la calificación aprobatoria. De Ravenclaw estaban Terry Bott, Michael Corner, Anthony Goldstein y Padma Patil. Hufflepuff solo tenía dos, que eran Susan Bones y Ernie Macmillan. «Es bueno verte de nuevo, Harrison», Ernie dijo dándole una palmada en el hombro. «¿Y tú, Ernie, buen verano?», preguntó Harry habiéndose acostumbrado al comportamiento pomposo del chico. «Grandioso. Justin nos llevó a su casa de vacaciones en Estados Unidos. Tuvimos que ir en el transporte Muggle, un avión aéreo creo que se llamaba, tomó una eternidad pero fue una experiencia», respondió. «¿Qué pasa contigo?». Hermione y Harry compartieron una pequeña mirada de diversión por la falta de conocimientos muggles de los sangre pura, pero él no podía reprochárselo, él mismo ignoraba muchas cosas mágicas. «Fue bueno, pasé un tiempo en Bulgaria que fue educativo, pero pasé un tiempo en Francia en Black-Chateaux. Creo que solía pertenecer a tu propia familia hace algunas generaciones». «Oh, sí, el Ramsgate Chateaux, como se llamaba cuando era nuestro», Ernie dijo. «Tenemos un gran retrato de la propiedad en casa y parece un lugar hermoso. Es una pena que fuera parte de la dote de mi tía bisabuela, pero la verdad es que la mayoría de las veces pasamos vacaciones en Italia». No pudieron seguir hablando cuando sonó la campana y Snape se burló. «Establecerse». Harry y Hermione se sentaron al frente de la clase, pero no pudieron sacar sus libros porque Snape volvió a hablar. «Desde que tengo el placer», dijo, y la última palabra había sido escupida como algo asqueroso, «de enseñarles durante los últimos 5 años, soy consciente de sus habilidades. De alguna manera, todos ustedes lograron raspar la calificación sobresaliente que exijo de los estudiantes éxtasis. El hecho de que hayan obtenido su OWL no significa que tendrán éxito en obtener una calificación en éxtasis. Si te atrasas en esta clase, no te ayudaré y si fallas 2 veces seguidas, te irás por esa misma puerta». Harry sintió que Hermione se sentaba absorta ante la amenaza, pero se las arregló para mantener la calma. Sabía que todos podían elaborar bastante bien. Solo era Snape tratando de intimidarlos. «No aceptaré el fracaso en esta clase, solo permito a los mejores estudiantes de pociones y nunca he tenido un estudiante que haya fallado en el nivel éxtasis en mi mandato como maestro de pociones en esta escuela. Si fallas, será mejor que tengas cuidado cómo lo harás. Experimentar mi disgusto».
Dijo y miró a todos y cada uno de ellos, pero sus ojos se demoraron en Harry. Tampoco aceptaré la percepción de que si tu padre es el director te da un trato especial. Para mí eres como cualquier otro estudiante y te trataré peor para que no me acusen de favoritismo, ¿entendido? Por supuesto, profesor. Harry respondió controlando su molestia por la excavación. Granger, Potter, quédate donde estás, se te unirá Newt. Snape dijo y finalmente se alejó. Malfoy, Zabini, Parkinson estás con Bot. Macmillan, Bones con Patil. Greengrass puedes sentarte con Goldstein y Corner. No aceptaré ningún comportamiento estúpido en esta clase, la rivalidad entre las casas se quedará en la puerta. Harry y Hermione se unieron a Newt, quien le dio un pequeño asentimiento y una sonrisa, pero su rostro se volvió impasible cuando Draco los miró con el ceño fruncido. Harry sacó su balanza y su equipo de pociones, pero no pudo encontrar su libro de pociones. Verás que hay 7 pociones a lo largo del frente, reúnete. Deseo probar qué lectura has hecho durante el verano. Snape ordenó y con una capa ondulante se retiró detrás de su propio escritorio donde las pociones estaban en calderos. Snape quitó la tapa de la primera poción para revelar lo que parecía ser barro hirviendo. ¿Qué es esta poción y nombre 4 ingredientes? Black Potter, ¿estoy seguro de que puedes decirnos esto? Harry reprimió una sonrisa. Él, por supuesto, reconoció la poción habiéndola usado él mismo. Es una poción multijugos, si se elabora correctamente, permitirá que el bebedor cambie a otra forma durante un corto periodo de tiempo, según el método de preparación y la potencia de los ingredientes. Dijo Harry y vio los ojos de Snape entrecerrarse con sospecha, obviamente todavía creyendo que Harry había robado ingredientes a pesar de que Crouch había sido atrapado con las manos en la masa. Contiene piel de Boomslang triturada, moscas crisopas, cuerno de bicornio y el último ingrediente será la esencia de la persona en la que deseas convertirte. Cabello, sangre, uñas o piel. Una respuesta adecuada. Snape se burló y levantó la nariz hacia él y quitó la tapa del siguiente caldero que parecía contener solo agua. ¿Quién puede decirme qué es esta poción? Solo una mano voló en el aire y era la de Hermione, pero Harry sabía que Snape no la elegiría porque odiaba cuando respondía preguntas y su necesidad de tener la razón todo el tiempo. Black Potter, ¿probamos si eres tan idiota como todos creemos que eres? Snape agregó mirándolo. Su comentario eligió un resoplido de risa de Draco y Parkinson. Por supuesto, profesor. Dijo Harry y caminó más cerca del caldero para verlo mejor, era incoloro, inodoro y no se movía. Solo había una poción que Harry conocía que tenía esa descripción Veritaserum, es la poción más poderosa que dice la verdad en el mundo, contiene lágrimas de unicornio y virutas de su cuerno, raíz de facturas y creo que una gota de sangre de esfinge. Parece que el gran Harrison Black Potter abrió sus libros este verano. Veamos cuánto aprendió entonces. Snape dijo con un brillo peligroso en sus ojos mientras abría otra tapa y era otro líquido claro pero mostraba signos de perturbación y también contenía un aroma extraño. Otra vez ordenó Snape. No lo sé, señor, pero supongo que diría que este es un borrador de la muerte en vida. Harry dijo vacilante sin saber si estaba en lo cierto. Correcto. Snape dijo a regañadientes y luego espetó. ¿Qué es y sus ingredientes? Es uno de los somníferos más poderosos, una vez consumido hará que el bebedor caiga en un sueño tan profundo que parecerá estar muerto y no tendrá signos de vida. Harry dijo con más confianza. Una vez nos dijiste que contiene la raíz de asfodelo en polvo y una infusión de ajenjo, pero también contiene jugo de frijol sopóforo y cerebro de perezoso.
El labio de Snape se curvó y ambos recordaron las razones por las que Harry sabía esos dos primeros ingredientes, y había sido en una situación como esta. Abrió otra tapa y contenía una poción con un aspecto nacarado. Señorita Greengrass, por favor rescate al señor Black Potter, parece que no sabe qué es la poción. Snape dijo mirando a Daphne con expectación. Eso es Amortentia, la poción de amor más poderosa jamás creada. Ella dijo. Aunque clasificada como una poción de amor, ninguna poción puede crear tal cosa. Su verdadera propiedad es crear un poderoso enamoramiento y obsesión en el bebedor. Correcto. Dijo Snape. 5 puntos para Slytherin, el próximo señor Bood. La siguiente poción había sido un elixir para inducir la euforía, y la siguiente había sido un antídoto de veneno complejo de amplio espectro que había sido respondido por Not. Esta es la última poción. Snape se burló y descubrió el caldero más pequeño que Harry había visto y dentro había una poción dorada de la que salían gotas como pequeños peces dorados y volvían a entrar. Hermione dio un pequeño grito ahogado que llamó la atención de toda la clase. Señorita Granger, saque a la clase de su miseria, obviamente sabe lo que es esto. Snape dijo con voz aburrida. Es Felix Felicis, su suerte líquida. Ella dijo inmediatamente. Te hace afortunado. Bueno, señorita Granger, usted es bastante astuta al señalar lo obvio. Snape se burló. La suerte líquida te da suerte. Qué rápido tu intelecto debe haber dado con esa respuesta. Hermione se sonrojó escarlata pero ignoró la mirada que estaba recibiendo de Snape y las miradas de éxtasis de los dos estudiantes de Slytherin. Como acabas de escuchar, esta es una poción que otorgará suerte al bebedor. Es la poción éxtasis más complicada que puedes preparar. Sin embargo, no se espera que puedas prepararla, solo conoce la teoría detrás de ella. Puede ser desastroso si se elabora incorrectamente y lleva 6 meses prepararlo. Snape dijo y los envió de regreso a sus escritorios. Hoy estarás elaborando el Draft of Living Death, tienes 1 hora, las instrucciones están en tus libros, cualquier ingrediente que no tengas está en las tiendas. Harry regresó a su escritorio y abrió su bolso, pero no pudo encontrar su copia del libro de pociones. ¿Dónde está tu libro?, preguntó Hermione al verlo buscarlo. Yo no, dijo Harry y recordó quién lo tuvo por última vez. Creo que Ron lo tiene. Harrison, hay copias de repuesto en el armario de la tienda. No dijo desde su lado. Simplemente no dejes que Snape te atrape sin un libro. Gracias. Harry dijo y se precipitó allí antes que nadie. Solo había 3 copias de poción avanzada, una tenía una mancha negra en las páginas que la hacía ilegible, otra parecía estar cubierta de vómito y otra parecía muy vieja y maltratada, pero estaba llena de notas. Recogió el libro con notas y lo llevó de vuelta a su escritorio y comenzó a planificar su propio método de preparación. La letra del libro era pequeña pero podía leer las instrucciones. El propietario anterior había modificado los métodos para preparar la poción y la mayoría de ellos eran cosas que él habría hecho. Una vez que todos habían comenzado y después de 10 minutos, una gran cantidad de vapor azulado comenzó a impregnar el aula donde todos habían llegado a los primeros pasos. Hermione, por supuesto, estaba por delante de Harry y se veía increíblemente sonrojada y frustrada ya que su poción era de color grosella negra, lo que le decía a Harry que estaba a la mitad. Había aprendido el año pasado que Hermione puede vaporizar una poción, pero su preparación y alteraciones produjeron mejores resultados que los de ella y la alcanzaría en los últimos pasos. Añadió las raíces a la poción y las suyas comenzaron a desprender vapores azules.
Miró las instrucciones y le decían que cortara un frijol sopóforo para agregar el jugo a la poción. Sacó el cuchillo de corte de bronce de su equipo e intentó abrirlo, pero el rayo se negó a ceder. Miró hacia arriba y vio que muchos de los estudiantes tenían el mismo problema. Michael se había cortado la mano tratando de perforar el frijol. Volvió a mirar el pequeño frijol arrugado y trató de aplastarlo con el cuchillo, pero aún así no funcionó. Acercó la copia de la elaboración de pociones avanzadas y vio que las instrucciones del libro habían sido garabateadas y se había agregado una anotación. Triturar con una daga, libera mejor los jugos. Y otra nota decía: daga de plata, no de bronce. Harry emitió un gruñido de frustración al recordar demasiado tarde que la planta Sopoporo solo podía podarse y cortarse con plata o madera. Miró al profesor que parecía estar observándolos a todos intentar cortar los frijoles y se dio cuenta de que era otra prueba. ¿No tienes una daga plateada en tu equipo que podría usar por un momento?, preguntó Harry en voz baja. Nod lo miró desde sus propios intentos de cortar el frijol con su cuchillo de bronce y sacó un rollo de cuero que expuso un juego completo de utensilios para pociones, pero contenía una daga plateada y un cuchillo, y le entregó uno a Harry. Plantas sofóforas. Nod dijo mirando hacia atrás a su propio frijol con una mirada de realización. Gracias por el consejo, Harrison. Y sacó el cuchillo y perforó el frijol, expulsando el jugo lentamente un goteo al tiempo. Harry asintió y tomó la daga. Hizo lo que había hecho originalmente, aplastó el rayo con el lado plano de la hoja, lo que agrietó el exterior duro, y el jugo fluyó mucho más fácil y rápido. Su poción se volvió de un lila claro, que era mejor que la poción de color grosella negra de Hermione, ya que significaba que no había agregado suficiente jugo. Sacó el agitador de vidrio y comenzó a remover la poción como decían las instrucciones. 7 veces en el sentido contrario a las agujas del reloj, luego haga una pausa de 1 minuto y luego repita. Esta fue la última etapa de la poción y se suponía que la agitación a fuego medio la convertiría en clara. Hermione había estado removiendo durante 15 minutos y la suya solo se había aligerado ligeramente. El suyo se aclaró lentamente cuando comenzó a removerse, pero no se aclaraba como lo había hecho Snape, y todavía tenía un ligero tinte rosado que se negaba a desaparecer. Estaba distraído por las burbujas moradas que de repente comenzaron a salir del caldero de Terribot. El revuelo se le cayó de la mano y se quedó quieto por un momento antes de realizar un revuelo en el sentido de las agujas del reloj lentamente por 1 minuto. La poción todavía tenía el mismo color y no parecía que la hubiera mejorado, así que lo hizo de nuevo. Y por curiosidad, soltó su agitador nuevamente y observó cómo se agitaba en el sentido de las agujas del reloj nuevamente por sí solo. Decidió probar una teoría y agitó 7 veces en el sentido contrario a las agujas del reloj y, conteniendo la respiración, inmediatamente realizó un movimiento completo en el sentido de las agujas del reloj, lo que provocó que la poción se evaporara. Cocine a fuego lento con calma y el agitador no se movió por sí solo. Asumió que debía estar pasando algo que no podía ver dentro de la poción, como una corriente que necesitaba ser calmada. Volvió a intentar la misma combinación y para su asombro su poción se hizo más clara, no del todo pero lo había hecho mejor que los demás. Ernie de alguna manera había creado una poción de aspecto azul marino que Harry no tenía idea de cómo había hecho. Junto a él, Hermione había logrado que su poción fuera de color lila oscuro y no tenía una mirada de suficiencia en su rostro ya que su poción era solo un tono más oscura que la de Harry. Snape rodeó las mesas mientras guardaban sus pertenencias y revisaban sus pociones.
En el de Hermione, simplemente se había burlado de disgusto, en el de Harry Not, sin embargo, los había mirado cuidadosamente y los había agitado. Dos de ustedes han logrado preparar correctamente la poción. 10 puntos para Slytherin por una poción de éxtasis aceptable. Black Potter puede tener 2 puntos para Gryffindor, ya que estoy seguro de que copió al señor Not. Harry maldijo por lo bajo cuando salieron del salón de clases. Hermione caminaba a su lado. Eso fue increíblemente injusto de su parte. Ella dijo: «No engañaste a Not, ¿verdad?» «No, no lo hizo», dijo una voz baja detrás de ellos. Vieron que Not caminaba detrás de ellos. Lo copié. Fue Harrison quien me recordó las propiedades del frijol y fue de él de quien copié la alteración conmovedora. Lo siento, Harrison, pero a Snape simplemente no le gusta que seas mejor que una serpiente. No te preocupes por eso, Not. Harry dijo sacudiendo la cabeza. Estoy acostumbrado a Snape. Bueno, te estaré viendo en las runas. Not dijo y se alejó. Es extraño pensar que es el hijo de un mortífago, dijo Hermione en voz baja. A él no parece importarle su régimen. Él no lo hace, dijo Harry recordando lo que Not le había dicho. Pero eso no significa que no pueda ser obligado a seguir. Verdadero, dijo Hermione y le dio una mirada astuta. ¿Qué quiso decir con agitar la combinación? ¿Cómo lograste que esa poción cambiara a ese color? Harry no pudo responder cuando se encontraron con Neville y Ron, quienes parecían azotados por el viento. ¿Cuándo son las pruebas de Quidditch, Harry?, preguntó Ron. Neville me ha estado ayudando a practicar y no puedo esperar para volver al equipo. No soy un jugador de Quidditch, Ron, dijo Neville. Lanzar una quaffle será diferente a que alguien como Katie lance una. Semántica, Neville, Ron dijo dejando de lado su preocupación. La práctica es la práctica. Harry lo pensó mientras entraban al gran comedor. Lo haré mañana por la noche. Estoy seguro de que la profesora McGonagall tiene una lista de estudiantes que desean probar, pero también lo anunciaré esta noche. ¿Cómo estuvo pociones?, preguntó Neville. Bien. Snape es el mismo de siempre, trató de dejarme en ridículo, respondió Harry sonriendo. Se volvió hacia Hermione. Y agregué un movimiento en el sentido de las agujas del reloj a la poción después de los movimientos en el sentido contrario a las agujas del reloj y luego comencé de nuevo sin pausa. Pero el libro decía, comenzó a decir Hermione. Hermione, el libro no tiene el mejor método impreso en ellos, dijo Harry. La elaboración avanzada de pociones se usaba cuando mi abuela estaba en la escuela, dijo Neville. Quería que lo revisara durante el verano para ver si quería seguir aprendiendo en privado. Dudo que haya cambiado desde que se publicó el libro por primera vez. Las pociones éxtasis no se trata de seguir instrucciones, se trata de seguir tus propios instintos y descubrir tus propias habilidades alterando las pociones. Ese es un verdadero maestro de pociones, alguien que puede ver un problema y corregirlo. Harry dijo haber tenido una conversación similar con Ron ayer. Debes haber hecho lo mismo cuando cortaste el frijol Sopoporous. El texto decía cortar con una daga de bronce, pero lograste exprimirlo. Bueno, sí, por supuesto, una planta Sopoporous solo se puede cortar con plata o madera, dijo Hermione. Supuse que era un error de imprenta. No, leí ese libro, hay muchas pociones que están mal. Te darán una poción que es correcta, pero no será perfecta y no será tan potente. Harry dijo. ¿Y oh sí, Ron, tienes algo mío? Ron miró confundido ante la acusación. No, no que yo sepa. ¿Qué pasa con mi libro de pociones?, preguntó Harry. Oh sí. Ron dijo.
Lo estaba leyendo anoche, me apagó como una luz. Bueno, está bien, encontré este libro y tiene muchas notas. Dijo Harry sacando el libro, que Hermione tiró hacia ella. Harry, no puedes usar estas notas. Ella dijo inmediatamente. ¿Cómo sabes que funcionarán? Harry rodó los ojos hacia ella. Puedo usarlos porque en realidad seguiría la mayoría de ellos automáticamente de todos modos. Es solo porque eres demasiado cerrado de mente para ver más allá de un texto escolar que eres incapaz de hacer algo por tu cuenta. ¿Qué? No soy de mente cerrada. Ella exclamó. El texto está ahí por una razón. Sí, como guía. Exclamó Harry. No es un texto religioso que debas seguir solo por fe, siempre debes cuestionar las cosas. Pareces estar feliz de cuestionarme, entonces, ¿por qué no puedes cuestionar un libro? Ese comentario hizo que Hermione se detuviera y no tuvo una respuesta, pero le arrojó el libro sobre la mesa y sacó su antiguo libro de runas y las bloqueó con él. Harry y Ron intercambiaron miradas de impotencia, pero Harry no había terminado. Te lo he dicho antes, Hermione, no me cuestiones. Conozco mi propia mente tanto como tú crees que la sabes. Si no lo haces, es posible que te falte un amigo. Harry se puso de pie y salió del gran comedor, pero no se dirigió a los invernaderos, caminó hacia los escalones de la mazmorra y caminó hacia las cocinas. Pasó junto a la alcoba que contenía grandes barriles y no pudo evitar preguntarse por qué estaban allí, pero su estómago rugió, así que caminó hacia la pintura que ocultaba la entrada a la cocina y le hizo cosquillas a la pera. En el momento en que la puerta se abrió, un elfo lo recibió en la entrada. ¿Puede Ragnar estar ayudándote?, dijo el elfo macho con una voz emocionada. Black Potter, señor, ¿le gusta algo para comer? Harry le sonrió al elfo. Sí, por favor, Ragnar, ¿puedo pedir un rollo de salchicha y una taza de té? Sí, señor, dijo, y lo condujeron a una pequeña mesa fuera del camino de los elfos que estaban cocinando una tormenta. Si el señor necesita algo, el señor solo necesita llamar. El rollo de salchicha estaba recién salido del horno y bastante agradable, pero era solitario y sabía que tendría que disculparse con Hermione. De su bolso sacó su diario de runas, donde había estado dibujando los círculos de runas que se le ocurrieron el año pasado. Estaba seguro de que su última configuración rúnica era correcta, pero para probarla tendría que grabarla en algo más que pergamino y canalizar algo de magia en la runa maestra, pero ese era uno de los peligros de las runas: si no se hacía correctamente, la magia podría ser peligroso o tener efectos adversos no detallados en las runas. Harry pasó el resto de su almuerzo revisándolos a todos de nuevo. Había abierto su libro de texto de runas y estaba constantemente revisando las traducciones, estaba tan concentrado en su trabajo que no escuchó la campana de la escuela y solo cuando sintió un pinchazo en el costado levantó la vista. El señor necesita irse, señor, ya es hora de clases, señor, dijo un pequeño duende. La campana ha estado sonando. Gracias, Harry dijo y movió su varita hacia sus libros y notas y se apilaron ordenadamente. Los recogió y los colocó en su bolso antes de salir corriendo de las cocinas y regresar a los invernaderos para su segunda clase de herbología del día. Tomó asiento junto a Ron, quien le había guardado un asiento. Hermione, sin embargo, estaba del otro lado de la clase con la cabeza firmemente en dirección al escritorio de la profesora Sprout. Ella está de buen humor, Ron dijo en voz baja. Ella no ha dicho una palabra desde que te fuiste. Sé que tenías razón, al igual que el año pasado, pero ¿tuviste que ser tan duro en su segundo día de regreso? Sí, Harry dijo irritado mostrándole a Ron que el tema estaba cerrado.
Ambos habían sentado en silencio la lección mientras la profesora Sprout les daba una conferencia sobre la planta con la que habían estado trabajando esa mañana y luego comenzaron un tema sobre el uso de fertilizantes autorreplicantes en herbología. No era del todo inusual que Neville respondiera a la mayoría de las preguntas que hacía la profesora Sprout, pero el hecho de que Hermione no había levantado la mano en el aire una vez fue notado por todos los estudiantes de la clase, incluso la profesora la miraba pensativa. Harry no pudo evitar sentirse un poco culpable por haber causado el mal humor de Hermione y nunca, en todas sus discusiones con Ron, ella no había dejado de ofrecer información voluntaria en las clases. No se había molestado en ir al gran comedor a almorzar y Harry y Ron estaban sentados hablando de otra cosa que no fuera la ausencia de su amiga, por lo que se había metido en una conversación aburrida sobre el tiempo y el Quidditch. El estudio de runas antiguas era la próxima clase y Harry sabía que vería a Hermione allí ya que ambos compartían la clase, ya que Ron no había tomado runas y Harry se había puesto al día rápidamente el año pasado. Cuando llegó al salón de clases, Hermione estaba sentada con la espalda recta mirando directamente a la pizarra vacía. Armándose de valor, Harry se sentó junto a ella. Pensó para sí mismo que bajo ninguna circunstancia estaba dando el primer paso para entablar una conversación. Ella había comenzado este desacuerdo con su falta de mirar más allá de un libro. También se consoló con el hecho de que todavía se había sentado junto a ella, incluso si no estaban hablando. «Buenas tardes», dijo el profesor balbuceo entrando a la clase. Desafortunadamente, hoy solo será una lección de teoría, así que libros y plumas, por favor. Se apresuraron a hacer lo que se les pedía, pero Harry vio que Hermione le lanzaba una mirada mientras se inclinaba sobre su espalda en busca de una pluma decente. El estudio de las runas antiguas difiere en el nivel éxtasis de lo que experimentaste antes de tus timos. Este año el énfasis no está solo en avanzar en tu conocimiento de los idiomas antiguos y las configuraciones rúnicas, sino principalmente en las aplicaciones prácticas del arte. Cuando te sientas en tus éxtasis, se espera que envíes una configuración rúnica funcional que esté cargada de magia. Ella dijo y su mirada se volvió severa. No debería tener que advertirte sobre los peligros de la magia rúnica, es increíblemente compleja y una sola runa incorrecta cambiará la magia en algo que no predijiste. ¿Quién puede decirme los beneficios de vincular la magia a las runas? Harry levantó su propia mano ignorando la mirada que le dirigió Hermione, la cual mostraba claramente que ella no lo creía capaz. Señor Blackpotter, si estuvieras creando un artefacto mágico, podrías usar runas para hacer permanentes las alteraciones mágicas dependiendo de las runas usadas y la configuración y definición. Dijo Harry. Normalmente, un artefacto solo podría retener la magia unida a él hasta que el lanzador muriera y luego la magia se disiparía. Sin embargo, al utilizar runas dentro del artefacto, puede vincular la magia en su base y dependiendo del encantamiento y la cantidad de poder colocado en la configuración, la magia continuará manteniéndose después de la muerte del lanzador. Dijo Harry. Sin embargo, las runas antiguas que aún mantienen su carga pueden decaer con el tiempo y pueden cambiar su función. Correcto en principio. Dijo el profesor balbuceo. Veo que has estado observando los diversos usos de las runas durante el verano. Tiene razón en que puede ayudar a unir un encantamiento, puede usarse para crear muchas prácticas y procesos mágicos. ¿Quién puede nombrar un ejemplo? Daphne levantó la mano en el aire y la llamaron.
He visto estufas que contienen runas en los fogones para calentar cacerolas y se encienden con una palabra murmurada. Otro uso es la sala de contención basada únicamente en runas. Los cazadores del pasado las usaban para atrapar criaturas sobrenaturales y solo se activaban cuando la criatura que están destinados a atrapar cruza la trampa. Excelentes ejemplos. Muchos de los braseros que encienden Hogwarts también usan runas, se encienden en ciertos momentos del día, pero algunos se encienden al detectar una presencia humana. Ella dijo. Ahora dime, ¿es posible combinar runas nórdicas con celtas? Harry no estaba del todo seguro de esta respuesta, pero había leído ejemplos y el profesor los había mencionado de pasada antes. Puso su mano en el aire al igual que Hermione, Daphne y Draco. Señorita Granger. No es posible, ya que el uso de diferentes tipos de alfabetos rúnicos no permitiría que la magia se uniera correctamente, por lo que haría inútil cualquier hechizo escrito. Ella dijo. No, desafortunadamente eso no es del todo cierto. Tienes razón al señalar las dificultades. ¿Alguien más quisiera agregar la respuesta de la señorita Granger? Corrigió y llamó a posiblemente la peor persona para corregir a Hermione. Es posible, con el conocimiento correcto de la magia, que se puedan utilizar juntos dos alfabetos rúnicos completamente diferentes. La runa maestra es algo que una bruja menor no podrá identificar. Draco dijo con una voz sarcástica. En algunos casos, se necesita conocimiento de las runas híbridas para utilizarlas como runas maestras. Correcto, señor. Malfoy, dijo el profesor Babbling con una sonrisa, pero le dio una mirada mordaz por su comentario sobre las brujas menores. Sin embargo, en algunos casos de escritura rúnica de naturaleza más simple, es posible usar una runa maestra de cualquier alfabeto. El señor Malfoy también mencionó runas híbridas. ¿Cuáles son estas? Las runas que son una combinación de ambos alfabetos rúnicos pueden ser creadas por un maestro runista. Draco dijo y le dio a Hermione una mirada mordaz. No es imposible, pero se necesita dedicación y años de conocimiento para crear un puente entre diferentes alfabetos, y crear una nueva runa es fundamentalmente difícil ya que pueden ser rechazadas. Sin embargo, ¿puedes pensar en otra forma de cerrar la brecha entre ellos? El profesor balbuceó les interrogó y nadie levantó la mano durante unos minutos, pero Harry pensó en algo y levantó la mano. ¿Es posible usar un tercer alfabeto? Preguntó. Los celtas y los nórdicos son antiguos, pero en Egipto, las runas son la forma original de escribir, ¿no podrían usarse? Excelente, señor Potter. El profesor balbuceó sonrió alegremente. Tiene razón y como la mayoría de los practicantes de la magia rúnica también aprenderán, muchos usan las runas jeroglíficas. La escritura cuneiforme también se puede usar si tiene conocimiento de las escrituras antiguas. Estas runas son antiguas y pueden usarse para la magia, pero son menos refinados que los celtas y los nórdicos, sin embargo, son mucho más potentes. Los antiguos egipcios eran capaces de hazañas extremas de magia. Sus tumbas hasta el día de hoy contienen trampas y defensas mágicas impulsadas por sus runas y se necesitan equipos de rompedores de maldiciones para desarmarlos y entiéndelos. Ahora nos hemos desviado un poco del tema. Dijo sonriéndoles y volviendo al motivo de la lección. Este año aprenderá a escribir y descifrar procesos rúnicos complicados dentro de una configuración rúnica y una vez que su conocimiento haya llegado a un nivel aceptable, comenzaremos a grabar runas y para fin de año debería haber creado un número de runas.
También hablaremos sobre las runas puente, las runas híbridas, pero como lectura adicional, le sugiero que se tome el tiempo de leer un códice de escritura cuneiforme y jeroglíficos, ya que en su éxtasis práctico tiene 3 horas para crear un hechizo para una tarea específica y es posible que necesite usarlos. Ahora saque sus libros y pase al capítulo 1, comenzaremos con una tarea básica. La creación de fuego usando runas. La lección había sido una de las lecciones más fascinantes que Ari había tenido en runas. Habían pasado el resto de la lección leyendo el capítulo y discutiendo la aplicación de runas a las tareas. La configuración más burda e ineficiente era crear fuego a partir de la energía mágica que cargaba las runas, pero con la aplicación correcta podías concentrar los rayos del sol, sacar calor del aire y del suelo, usar rayos, fricción e incluso convertir la materia en energía. Todo era posible y había muchos más métodos, todos los cuales podían usarse si el usuario tenía suficiente conocimiento de runas. Se había sentido muy decepcionado cuando sonó el timbre y empacó sus libros y pergaminos, los cuales estaban cubiertos de notas, y salió de la clase con Hermione caminando a su lado y ella parecía tener una batalla interna consigo misma y él no. No la interrumpas. Harry, por favor, ¿podemos detener esto?, dijo eventualmente, cuando estaban a un pasillo de distancia de la sala común. No quiero pelear por esto. Harry permaneció mudo y la miró expectante. Entiendo que estés enojado conmigo, lamento acusarte de hacer trampa y no poder comprender los métodos que usan las notas. Dijo con seriedad. Pero no creo que sea una buena idea usar ese libro en pociones. Si Snape te atrapa, te tendrá detenido todo el año. Harry desvió la mirada ante su último comentario, podría haber sido una súplica desesperada de Hermione, pero no podía criticar su punto. Entiendo tus razones, pero tienes que entender que en algunas clases ahora estoy realmente por delante de ti. Lo sé. Hermione susurró. He visto la forma en que has mejorado, pero lo has hecho tan rápido que no puedo seguir el ritmo. Las únicas lecciones en las que soy mejor son la teoría de los encantamientos, la herbología y la teoría de la transformación, en todas las demás clases me estás superando ahora. Tú solo he estado aprendiendo runas durante un año, pero te las tomas como pez en el agua y me asustas. Harry se quedó atónito. Nunca había considerado lo lejos que había llegado, y optó por no mirar los puntajes de la tabla de clasificación de los estudiantes entre descansos, pero no pudo evitar recordar que sus puntajes Soul eran más bajos. Utilizo el conocimiento que tengo y lo adapto a mis necesidades, algo que me inculcaron en Bulgaria. Tienes un conocimiento más amplio de muchas magias que yo, pero he aprendido a maximizar lo que sé. Pociones es una habilidad que requiere conocimiento y pensamiento lógico. Sin embargo, te aferras a ese libro y te niegas a ver cosas fuera de él y es por eso que Snape no te calificará más alto que una este año. Hermione se mordió el labio ante sus palabras y se dio cuenta de que ella estaba luchando por entender lo que quería decir. Vamos, tenemos deberes que hacer y estoy seguro de que a Ron le vendría bien tu ayuda si ha pasado todo su tiempo libre volando. Dijo Harry sonriendo y aceptando su disculpa. El resto de esa noche Harry, Ron y Hermione habían pasado terminando la tarea que ya les habían asignado. Una vez hecho esto, Ron se acostó temprano después de haber estado volando durante la mayor parte de la noche y la tarde, dejando a Harry y Hermione leyendo en sus sillas frente al fuego. Harry, ¿qué has estado dibujando en esos círculos rúnicos?, preguntó después de una hora de silencio y la mayoría de los estudiantes comenzaban a subir. Sorprendido de que ella le hubiera preguntado, levantó la vista. Una simple magia, dijo. Pero algo que estoy tratando de perfeccionar.
Sacó su libro y se lo entregó y ella hojeó los borradores antes de encontrar su esfuerzo más reciente. Fruncía el ceño mientras las leía y varias veces se vio obligada a mirar uno o dos libros para descifrar las runas. Ari se sentó pacientemente mirándola preguntándose si había averiguado de qué eran, si había algún problema con ellos. Había querido hacerlo solo, pero a veces ayudaba a que alguien encontrara las fallas que tú no podías ver. El principio es simple, pero lo que estás tratando de hacer no lo es. Dijo frunciendo el ceño. Creo que sé lo que hace esto, pero nunca antes había visto esta aplicación de esa manera. Harry no estaba sorprendido ya que le había tomado semanas llegar a esta etapa y había basado las runas de los efectos de muchos hechizos que creaban el efecto deseado. ¿Qué opinas?, preguntó. Es un círculo de runa silenciador, entrelazado con lo que solo puedo llamar un círculo de enmascaramiento de olor, pero también ha agregado una pequeña alteración para crear algo que no puedo entender. Dijo en tono molesto mientras trataba de traducir uno de los círculos más pequeños que lo componían, proyección del campo para incluir cuerpos extraños, pero no tiene sentido. No pudo evitar sentirse aliviado. Ella había entendido la mayoría de la definición y dirección de los círculos. Es un hechizo de sigilo que espero crear para ayudar cuando use mi capa, o incluso en un vuelo. Dijo. Aprendí que los hechizos silenciadores no son infalibles y ser invisible no siempre es suficiente. Un animal puede detectarte por el olor. Esta sala creará un campo silenciador alrededor de una persona, pero también sobre lo que tocará. Será se concentró alrededor de los pies, pero detuvo todo sonido en el área del cuerpo de una persona. El enmascaramiento de olores es simple, un campo se extiende para evitar que los olores escapen de una persona, pero debe permitir que los olores entren en la nariz del usuario. Necesito agregar la magia oscurecedora y la ingravidez si es posible también, pero por ahora es una magia oscurecedora que no puedo vincular al círculo, pero con la elección de hoy creo que puedo hacerlo. Bueno, tienes una escritura viable en una página anterior, dijo Hermione hojeando el libro, pero no sé cómo unir las runas ya que tus dos primeras escrituras están en celta, pero las runas oscuras son dialecto nórdico. Pero creo conozco una forma de agregar la ingravidez a la descripción. Pasaron la siguiente hora revisando una nueva adición aparte de su escritura existente y agregaron la descripción de quitar el peso corporal de los pies y usando su conocimiento de aritmancia, podría encontrar una fórmula para combatir su propio peso. Eso debería funcionar. No cancelará todo tu peso, pero quitará mucho y evitará huellas profundas y una vez que hayas resuelto las runas oscuras, tu esquema debería ser perfecto. ¿Cómo lo probarás? Comenzó Harry, pero antes de que pudiera terminar la oración, un gran aullido resonó por el castillo y los terrenos. Eso suena como lunático, dijo asustado, pero tiene la poción de Igmoon, me dijo que solo se acurruca. Y duerme. El aullido se escuchó de nuevo y era más fuerte que antes y contenía ira y rabia. En lo profundo de Harry, podía sentir que su propio lobo interior se agitaba ante la llamada, comenzó a caminar hacia el agujero del retrato con Hermione siguiéndolo. Quiero encontrar a Sirius, esto no es normal para lunático, solo debería estar dormido. Dijo Harry. También quiero saber si Remus tomó su poción, si no, quiero saber por qué. Harry, ¿estás seguro de que deberíamos estar ahí afuera? Ella preguntó. ¿Qué es lo que se ha soltado el profesor Lupin? Imposible, no hay forma de que Lunático pueda abrir la puerta de su oficina en una noche de luna llena, estaba protegido por Sirius, Flitwick y el mismo Remus, él no puede ser, dijo y salió por el agujero del retrato que Hermione hizo para seguir,
pero la señora gorda se cerró repentinamente bloqueando el camino de Hermione y la escuchó caer antes de que se cerrara. «Abre de nuevo», gritó Harry. Pero la dama gorda estaba congelada y el retrato no se movió y cuando fue a tocarla, su mano golpeó un campo de encantamiento de escudo. Un gran aullido aulló a través del castillo y ahora estaba lleno de ira, y Harry sintió que el deseo de cazar llenaba su propio cerebro. Un pensamiento repugnante permaneció en su mente: Lunático era libre. El castillo estaba cerrado, todos los dormitorios y las defensas de las salas comunes habían sido activadas. Harry echó a correr. Si podía llegar a la oficina del director estaría a salvo. Las protecciones se habrían activado posiblemente desde allí y Sirius podría protegerlo si no estuviera tratando de contener a Remus. Harry apenas había doblado 2 esquinas cuando escuchó pasos que corrían, y al darse la vuelta vio los brillantes ojos ámbar de un hombre lobo transformado que lo perseguía. Se zambulló en la puerta más cercana y lanzó el hechizo de bloqueo y los hechizos de refuerzo más fuertes que conocía. La puerta de madera brilló antes de convertirse en metal, pero sabía que sus protecciones eran temporales. Su transfiguración no fue perfecta y no resistiría la fuerza de un hombre lobo. Se maldijo a sí mismo cuando se dio cuenta de que se había encerrado en un salón de clases sin otra salida. Las ventanas se habían sellado con un candado para que no pudiera escapar. Moony lanzó un aullido de frustración y con un gran golpe golpeó la puerta, que se combó ligeramente y los cerrojos cedieron permitiéndole ver brevemente a Moony. Parecía rabioso, la saliva goteaba de su boca. Moony daba más miedo que en su tercer año. La puerta fue golpeada nuevamente y Lunático intentó empujarla, pero los encantamientos que Harry le había puesto brillaron y la puerta se reparó sola y se cerró de golpe. Harry se retiró a la esquina más alejada de la habitación en pánico, tratando de pensar en una forma de salir de esta situación, pero no se le ocurrió ningún pensamiento. Tenía una varita, su espejo estaba en su bolso en la sala común, Elda estaba encerrado en sus salas comunes, todavía no podía hacer el Patronus parlante, y viajar en traslador era imposible dentro de Hogwarts ahora. Gruñendo de frustración, pateó una silla fuera del camino, pero su gruñido había sido amenazante y con él vino una larga pausa del bombardeo en la puerta. Lunático se agachó y escuchó. Harry sintió su boca y sintió un bozal, y supo una forma de sobrevivir. Abandonando todo lo demás, puso todo el poder de su mente en una sola tarea. El ojo de su mente no estaba viendo la habitación de enfrente o la puerta, pero estaba imaginando otra cosa: su única salvación. Basándose en el conocimiento que tenía de esta magia, usó cada onza de destreza mental y habilidad en la transfiguración que tenía, deseando que su cuerpo cambiara, recordando cómo se veía el cuerpo de la criatura, cada pata, pierna y articulación, la forma de su cabeza y cara, a la posición de sus hombros y espalda. La magia ondulaba a través de su piel y lo estaba afectando esporádicamente. Con pura determinación transformó ambos brazos en piernas por primera vez, pero casi fue derrotado, pero el dolor severo de sus estructuras óseas transformó sus hombros y brazos en otra forma, cada músculo en su cuerpo le gritaba, pero se negaba a parar. Moony ahora estaba devastando la puerta, estaba minando la fuerza de la magia de Harry y se esforzaban por mantener el hechizo y la puerta. La puerta que se había convertido en metal se estaba convirtiendo lentamente en madera y se había astillado. Las bisagras y los cerrojos brillaban de color rojo cereza con el calor de la fuerza ejercida sobre ellos y la magia que permanecía en ellos.
Pero Ari no se dio cuenta de eso, sabiendo que eso no lo salvaría, sino que solo lo distraería de su tarea, obligó a su cuerpo a cambiar y no fue la transformación perfecta que Sirius usó con facilidad. Esta transformación fue dolorosa y respiraba con dificultad. Su rostro pareció derretirse ligeramente y reformarse en una forma canina, su piel ondulaba constantemente mientras se transformaba lentamente, el pelaje brotó sobre su cuerpo, las garras plateadas del lobo se extendieron y algo largo se movía en la base de su columna. Con un fuerte estruendo, Mooni atravesó la puerta por completo, toda la magia se destruyó y la puerta fue arrojada al otro lado de la habitación. Ari registró el ruido y abrió los ojos, y sus ojos verde rojos se encontraron con el ámbar brillante del hombre lobo enloquecido. Hubo un largo momento en el que simplemente se miraron el uno al otro. Mooni estaba confundido y eufórico por superar su obstáculo y encontrar una presa extraña. Ari entró en pánico al saber que su transformación no estaba completa y era vulnerable al hombre lobo. Pero con el pánico llegó una onda final de magia a través de él y sintió que una mente instintiva primaria se entrelazaba con la suya. Terminó su transformación justo cuando Lunático estaba a punto de abalanzarse sobre él e hizo que el lobo se detuviera. Ari se puso de pie sobre sus 4 piernas, instintivamente levantó los pelos y dejó al descubierto sus dientes afilados como navajas, pero un gruñido profundo y retumbante impregnó la habitación y hizo vibrar el pecho de Ari. Ari sintió extrañas emociones extrañas. Confusión por un momento, pero estaba teñida con una profunda rabia sedienta de sangre, pero antes de que pudiera pensar más en esas emociones, Lunático se abalanzó sobre él, lo que obligó a Ari a gritar e intentar apartarse del camino. Pero el cuerpo del lobo Wargo no era como el suyo propio, no estaba acostumbrado a sus movimientos, y vaciló y fue golpeado de frente con las patas delanteras del hombre lobo, y Lunático lo mordió en la parte trasera, haciendo que Ari rugiera de dolor antes de que el lobo lo atacara. Repentinamente tachado de él, Ari logró coordinar sus piernas para ponerse en 4 patas. Lunático ahora estaba atacando a un perro negro del tamaño de un oso. Padfoot era un poco más grande que el hombre lobo, pero la fuerza antinatural del hombre lobo parecía aumentar e hizo que la ventaja del tamaño fuera inútil y estaban luchando con uñas y dientes. Lunático pareció darse cuenta de que ahora lo superaban en número, y con un fuerte empujón empujó a Padfoot hacia Ari, derribándolos a ambos y con un gran aullido de victoria, salió corriendo de la habitación a gran velocidad. Padfoot miró a Ari y supo que Sirius le estaba diciendo que se quedara antes de que corriera tras Lunático. Ari no tenía intención de seguirlos, pero la mente primigenia del lobo Wargo estaba a la altura del desafío, no sería derrotada y su mente se elevó al frente de la mente de Ari y con un leve reconocimiento de la mente por parte de Ari, permitió que su presencia creciera, tomó el control y Ari ocupó el asiento trasero. Sirius le había dicho que un animago ganaba la mente de su forma y, si se lo permitía, podría darle al mago el poder puro de la criatura en la que se convirtió. Es posible que Ari aún no sepa cómo correr como un lobo, pero el Wargo sí lo sabía. Podía oler al Lunático y al lobo Wargo saliendo del salón de clases a una velocidad que solo el propio Lunático podía rivalizar. Mooni era rápido, los hombres lobo tenían una velocidad y una fuerza casi sobrenaturales que aumentaban debido a la luna llena. Padfoot apenas podía mantenerse al día y no podía alcanzarlos. Pero el Direwolf fue el origen de la especie de hombres lobo, su velocidad y fuerza no fueron amplificadas por la luna, pero podría igualar a un hombre lobo si se determinara.
El wargo alcanzó a Canuto con facilidad y dio un grito de sorpresa cuando vio la raya de pelaje negro y las garras plateadas pasar rápidamente junto a él, pero no pudo hacer nada para detenerlo. El hombre lobo sabía que estaba siendo perseguido e intentó evadirlo, pero el direwolf no se negaría. Abordó a la criatura y usó sus garras plateadas para clavarse en la carne del hombre lobo, haciéndolo caer y luchando por la sumisión. Padfoot los había alcanzado, pero ambos lobos lo habían pateado brutalmente y no pudo entrar en la mandíbula y las extremidades enredadas. Esta era una pelea entre lobos, no perros, y lo resolverían entre ellos. Una parte de Ari había querido permitir que Sirius ayudara, pero los instintos del lobo eran fuertes y estaba disfrutando de esta pelea. La pelea duró algún tiempo. El hombre lobo se negó a someterse al animal más grande y se estaba volviendo más enojado y rabioso por el momento, pero no se le negaría al direwolf que ganó la ventaja por un momento y eso fue todo lo que necesitó mientras agarraba la parte posterior del cuello del hombre lobo en sus dientes y lo sacudió hasta someterlo usando toda la fuerza de su cuerpo para evitar que se moviera. Mooni no cayó fácilmente, luchó y luchó hasta que se agotó su fuerza y quedó hecho un montón en el suelo, cubierto de sangre de la cabeza a las dos y le faltaban mechones de cabello. Con la pelea por la mente animal soltó su control y retrocedió y la mente humana lógica de Ari tomó el frente de nuevo. Se alejó cojeando de Mooni después de haber sufrido varias mordeduras y heridas, pero vio que Padfoot estaba sentado agachado con los dientes al descubierto, pero su pecho también estaba herido. Padfoot lo observó atentamente antes de levantarse y empujarlo con la cabeza hacia el hombre lobo y luego apoyó su cuerpo sobre el lobo antes de darle un pequeño ladrido y hacer un gesto con la cabeza. Al darse cuenta de que Padfoot quería que él hiciera lo mismo, obedeció y tomó posición sobre las patas traseras de Mooni. Sirius dio un aullido que sonó de dolor y sangre fresca escapó de la herida en su cuello. El olor de un animal extraño repentinamente llenó la nariz de Harry, haciéndolo arrugar su hocico confundido y escuchó los pasos suaves y acolchados de un animal de 4 patas corriendo hacia ellos. Menos de 2 minutos después un gato atigrado apareció por la esquina hacia ellos. La gata le dio a Harry una mirada muy confundida, que se volvió muy severa y pudo obtener una vaga sensación de desaprobación de ella. Era más débil que con Sirius, pero supuso que se debía a que las dos especies no estaban emparentadas. El gato atigrado brilló y tomó la forma de la profesora McGonagall, quien ya tenía su varita en la mano. Lunático comenzó a gruñir nuevamente e intentó levantarse, lo que obligó a Harry y Sirius a empujarlo más fuerte contra el suelo. Una gran cadena negra y 5 grilletes aparecieron frente a ella y se unieron a las piernas y el cuello de Mooni antes de que la cadena los uniera con fuerza, impidiendo que el hombre lobo se moviera o abriera la boca. Padfoot trepó temblorosamente y él también se transformó de nuevo en sí mismo. «Gracias, Minerva», dijo lentamente mientras lanzaba un hechizo curativo en su cuello donde aún sangraba. Luego volvió sus ojos grises hacia Harry. «¿Puedes volver a transformarte?» «¿Quién es ese?», McGonagall preguntó sorprendida. «¿Y cómo diablos escapó Remus de su habitación?» Harry no escuchó la respuesta de Sirius, cerró los ojos e intentó pensar en la transformación, pero podía saborear la sangre en su lengua y la sensación de pérdida de fuerza, pero su corazón latía con fuerza en su pecho y no estaba. No es capaz de cambiar una pequeña parte de su cuerpo. Abrió los ojos y sacudió la cabeza, pero un gemido escapó de su boca cuando se preocupó de que lo atraparan como un lobo. «Bueno, esto dolerá más de lo que puedas imaginar, pero no tenemos tiempo para ser delicados».
dijo Sirius. La profesora McGonagall apartó la mirada rápidamente cuando un hechizo azul salió disparado y golpeó a Harry en el vientre y sintió que su cuerpo se desgarraba en agonía y los huesos cambiaban de forma y los músculos se transformaban de nuevo a la normalidad. Si había pensado que la transformación en lobo vargo había sido mala, fue aún peor cuando se invirtió. Se sentía como si cada hueso de su cuerpo se hubiera roto y vuelto a su lugar, cada músculo desgarrado y cosido, y cada nervio en su cuerpo quemado como hielo ardiente. Se quedó doblado en agonía en el suelo, el sudor brillando sobre su piel desnuda, y fue con horror que se dio cuenta de que estaba desnudo frente a Sirius y la profesora McGonagall. «Huele, ¿no?», Sirius dijo mirando deliberadamente a una pared detrás de él, pero conjuró una bata para él y se la entregó. «Supongo que duele tanto como tu mordida». Harry agarró el vestido y se lo puso rápidamente, pero miró a Sirius en estado de shock. «No te mordí», dijo de inmediato, pero agregó. «No recuerdo haberlo hecho. Permitiste que la mente animaga tomara el control». Sirius dijo débilmente mientras descansaba contra una pared que lucía increíblemente blanca. «Traté de ayudarte muchas veces, pero ni tú ni Remus me lo permitieron». Sin embargo, antes de que Harry pudiera responder, Sirius cayó contra la pared, incapaz de ponerse de pie. «¿Qué es?», dijo sin aliento. «No puedo ver». Se desplomó y cayó inconsciente, pero una sensación fría y profunda provenía de la magia de la familia de Harry, diciéndole que Sirius estaba en un grave problema. «Profesor, ¿qué está pasando?», Harry dijo corriendo hacia Sirius tratando de ayudarlo. «Apártate, Harrison», dijo con severidad después de lanzar 4 hechizos y apuntó su varita directamente al corazón de Sirius y dijo Petrificus Totalis Maxima. El hechizo salió disparado de su varita y Sirius quedó inmovilizado. «Pero», comenzó Harry, pero no podía encontrar las palabras para decir lo que sentía. «Hay una toxina en su sangre», dijo y envió un Patronus. «El hechizo detendrá su sangre durante los próximos 10 minutos y evitará que se propague». «¿Veneno de hombre lobo?», preguntó Harry horrorizado. «No», dijo después de estudiar a Sirius atentamente y sus ojos se posaron en Remus y luego de nuevo en él. «El veneno de un hombre lobo no puede contaminar a un animago, ya que solo afecta la sangre humana, no la de los animales». «¿Qué?», dijo Harry, pero antes de que pudiera terminar otro trabajo, Madame Pomfrey, el profesor Snape y el profesor Flitwick doblaron la esquina. «Minerva, ¿qué pasó?», Flitwick preguntó mirando a Remus en estado de shock, mientras que Snape parecía casi aterrorizado. «No sabemos», respondió ella mirando cuidadosamente al hombre lobo contenido. «Enciérralo en el salón de clases más cercano y protégelo minuciosamente». Ayudó a Madame Pomfrey a guiar a Sirius a la enfermería, pero luego ayudó a Harry a cojear con ellos. Sus extremidades no tenían la fuerza para llevarlo. «Tiene un veneno en su sistema», dijo la matrona después de estudiarlo. Invocó una piedra de apariencia arrugada, que Harry reconoció como un bezoar y se la colocó en la boca congelada, y continuó trabajando. «No es un veneno común». «¿Qué le pasó?». «Estaba peleando contra Remus como un perro, pero también supongo que sufrió mordeduras de otro animal», dijo ella y las últimas palabras fueron dirigidas directamente a Harry y él supo que ella le estaba haciendo una pregunta. «Podría haberlo mordido mientras peleaba con Remus», dijo Harry. «Yo también soy un animago, cambié cuando estaba a punto de ser atacado por lunático». «¿Cuál es tu forma?», la matrona preguntó no en absoluto en fase, pero estaba en modo de bruja medio completa. «¿Es venenoso?». «No», dijo Harry pensando que ella pensaba que él era una serpiente,
Pero recordó el libro que Remus le dio sobre los lobos y sus características. Sí, mi forma es un lobo wargo, tienen un veneno no muy diferente al de un hombre lobo. ¿Un lobo wargo? Pomfrey cuestionó. No estoy familiarizado con esa raza. Está casi extinto. Dijo Harry. ¿Qué pasa con Sirius? ¿Puedes curarlo? Tal vez, dijo Pomfrey antes de salir corriendo por unos minutos y regresar con una pequeña botella de lo que parecía ser agua y una segunda jarra. Drenaré un poco de su sangre para verificar las propiedades del veneno más tarde, sin embargo, esto debería purgar su sistema. Sacó el tapón y colocó una gota en su lengua y frotó un poco en las picaduras que comenzaron a sanar y parecían de días atrás. El color volvió al rostro de Sirius y soltaron el lazo corporal que impedía que el veneno se moviera más y abrió los ojos y miraron directamente a los asustados de Harry. No volveré a ponerme en el lado equivocado de tus dientes. Dijo con una sonrisa antes de quedarse dormido.